Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, Mateo 26, 26 al 28, dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Amados hermanos, el segundo sacramento más importante de la iglesia es el sacramento de la Cena del Señor. Les decía, el más importante, el sacramento más importante es el bautismo, pero el segundo más importante es la Cena del Señor. Algunos le llaman Cena del Señor, ¿verdad? Otros le llaman la Santa Cena, pero lo correcto es decir el partimiento del pan. Eso es lo más correcto de decir, el partimiento del pan. Hace ratito leíamos Hechos capítulo 2, ¿se acuerdan? Y en el versículo 42, si se acordarán, leíamos que decía: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y número 4, en las oraciones. Todas las iglesias tienen programas de oración, gloria a Dios. En eso hay que prosperar. Todas las iglesias tienen comunión, gloria a Dios, en eso hay que prosperar. Pero no todas tienen la doctrina apostólica. Ahí es donde hay que perseverar. Pero en esta noche vamos a ver el partimiento del pan, porque ahí también usted tiene que perseverar. ¿Cuándo fue la última vez que tomó usted la cena del Señor? La última vez y la primera que se ha hecho aquí en el Arca del Pacto, porque mi esposa y yo tenemos 1 año 10 meses de haber comenzado en esta maravillosa obra, ¿verdad? A dirigirla. Y de ese año 10 meses solamente se ha hecho una vez el partimiento del pan, que fue ahora en mayo, que nuestra hermana Rosita, ¿verdad? Se acordará, bajó a las aguas, hizo su primer sacramento, el más importante, que es el de bautismo, y ese mismo día hizo el segundo sacramento. O sea, es algo que no cualquiera lo hace. Por lo regular uno se bautiza y pasa el tiempo para recibir la cena del Señor, para recibir el partimiento del pan. Ella no, ella el mismo día recibió los dos sacramentos importantes en la Biblia, los dos más importantes. Pero amados hermanos, en la cena del Señor se usa pan sin levadura, eso todos lo sabemos, amén. Porque en el mes de noviembre nosotros vamos a hacer el partimiento del pan. ¿Cuántos dicen amén a eso? En el mes de noviembre, que ya está próximo, finales del mes de noviembre, estaremos nosotros participando de ese sacramento que el Señor nos dejó. Se trata de un pan, amado hermano, sin levadura. La levadura, ¿verdad?, hace que el pan, ¿qué? Crezca, hace que el pan se esponje. Un pan orgulloso, pues. Pero el pan sin levadura, amado hermano, es un pan delgadito, ¿verdad? Simple, que es como el Señor marca en la palabra. Eso es, ¿por qué? Porque eso es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo presentado sin pecado, porque la levadura es el pecado. Y el vino que se toma, ya he explicado esto, porque algunos piensan que es el vino que venden en las tiendas comerciales, ¿verdad? Ese vino que emborracha, ese vino que embriaga. No, en la escritura es clara. Hay vino fermentado y hay vino sin fermentar. Inclusive hay vino con alcohol y hay vino sin alcohol. Y esto es importante saberlo, porque el vino sin fermentar es la sangre de Cristo. Amado hermano, yo quiero decirte algo. Tal vez algunos me van a apedrear si llegan a escuchar este mensaje, ¿verdad?, de otras congregaciones. Pero a veces se ha mal enseñado
Y te han dicho los que, ¿verdad? Antes de que comenzáramos en el arca del pacto, si tú estabas en otra congregación, te acordarás que por ahí alguien decía, es que el pan representa el cuerpo de Cristo. Pero la realidad es que no representa, hermano, el cuerpo de Cristo. O simboliza, decían, ¿no? Y decían, el vino simboliza o representa la sangre. No, hermano, no representa. La Biblia dice que es. El pan es. Una cosa es que el pan sea y otra cosa es que el pan simbolice. La Biblia nunca habla de simbolismos. La Biblia es clara. Si tú lees, amado hermano, en el versículo 26, cuando el Señor le dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Nunca le dijo a los apóstoles, esto representa, cada vez que lo hagan, acuérdense, representa, es simbólico. No, esto es. Y en el versículo 27 dice que toma la copa, bebiendo dio gracias, se lo dio a todos. Y en el 28 dice, porque esto es mi sangre. Entonces, de entrada, amado hermano, el pan y el vino no representan el cuerpo y la sangre, son el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y esto es muy importante, amado hermano, que usted lo sepa. Ahora, ¿de qué se trata la cena del Señor? Amado hermano, es una experiencia espiritual, déjame decirte. Las experiencias espirituales no solamente son el hablar en lenguas. Las experiencias espirituales no son cuando tú oras a Dios. ¿Cuántos hemos tenido experiencias espirituales? Yo he tenido experiencias espirituales en mis oraciones, gloria al Señor, Dios hablándome a un oído, dándome la respuesta, dándome alguna cita. Y estoy hablando de un hablar audible. Porque yo tengo un Dios que habla. Yo no sé si tú tienes un Dios que habla. Tenemos un Dios que habla, hermano. Dios habla, pero tienes que orar. Si tú no oras, Dios no te va a hablar. Ese es el teléfono del Señor. Pero la Santa Cena, el partimiento del pan, es una experiencia espiritual, hermano. Tómalo en serio. Hay iglesias que no toman en serio el partimiento del pan. Hermano, el partimiento del pan es algo muy importante. Es el segundo sacramento más importante de todos los sacramentos que hay. Es una experiencia espiritual. ¿Por qué una experiencia? Amado hermano, cuando tú estés tomando el pan, te lo estoy diciendo un mes de anticipación, para que te prepares para vivir esta experiencia extraordinaria. Cuando tú estés tomando el pan, amado hermano, cuando tú estés bebiendo, ¿verdad?, ese vino sin fermentar, es una experiencia porque nos traslada a los momentos finales de Cristo aquí en la tierra. Amado hermano, yo vengo de una congregación, somos apostólicos, igual somos de la asamblea apostólica, venimos de la iglesia apostólica, seguimos siendo apostólicos, pero cada vez que yo pasaba a tomar el partimiento del pan, siempre con mi Biblia en mano. Al menos yo en lo personal. ¿Sabes por qué, hermano? Porque me da mucho temor. No es cualquier pan. Es el cuerpo del Señor. El Señor lo dijo, comed, esto es mi cuerpo. ¿Cómo usas tú el cuerpo del Señor? No hay nada más que agarro el pan. No, hermano, es algo muy sagrado. Cuando me ponen la charola, ¿verdad? Hay muchas formas de oficiarlo. Yo lo quiero oficiar de una forma muy especial aquí. El arca del pacto, hermano, quiero decirles que todas las cosas que oficiamos, presentación de niños, bautismos, el sacramento del pan, todos los sacramentos y rituales, ¿verdad? Hay gente que se espanta con la palabra ritual, ya lo expliqué el domingo. Quiero que sea de una forma especial, hermano, porque son momentos especiales. Son experiencias espirituales. No nada más de que hicimos un culto y al final, a ver, pasen todos los a comer el pan, el vino, vámonos, Dios les bendiga. No, hermano, desde el principio del culto hasta el final estamos hablando del cuerpo del Señor. Estamos hablando de la sangre del Señor que derramó en la cruz del Calvario. Es algo especial. ¿Cuánto me van siguiendo hasta ahí?
Y tomaba yo el pan, amado hermano, de rodillas, con mi Biblia en mano, mientras la música sonaba, una música solemne. Y a veces escurría mis lágrimas porque me acordaba de Jesús en la cruz del Calvario, siendo crucificado, hermano. ¿Qué culpa tenía Cristo de lo que tú y yo andábamos haciendo? Porque Cristo murió por todos, por todos por sus ovejas, claro está, pero murió por todos los que no habían nacido. Hay gente que van a, si Dios no ha venido, hay gente que van a nacer dentro de 10 años. Por ellos también ya murió el Señor. Y a veces, hermano, con lágrimas en mis ojos y mucho temor, Señor, perdóname. Perdóname, Padre, porque por mi culpa tú moriste en aquella cruz, pero a la vez te doy gracias. Porque ¿quién iba a pagar por mi pecado en la cruz? ¿Por quién? ¿Quién lo iba a hacer? Nadie. Yo les he dicho, ningún ser humano puede derramar sangre por otro porque todos somos culpables. Un culpable no puede derramar sangre. La sangre tenía que ser sangre inocente. Por eso en el Antiguo Testamento, las ovejas, los palominos y todos los animalitos, ¿verdad?, que derramaban su sangre, eran ajenos a los pecados de la gente porque tenía que ser una sangre inocente. Jesucristo es inocente, amado hermano, de los pecados que hayamos cometido. Y Él derramó su sangre. Entonces, amado hermano, por eso te digo que es una experiencia espiritual que nos traslada a los finales de Cristo, de los momentos finales de Cristo aquí en la tierra. Y para vivir esa experiencia, amado hermano, nos tenemos que preparar con tiempo. Por eso le estoy diciendo, hermano, prepárese en un mes, porque nos tenemos que preparar con tiempo para vivir esa experiencia. Una experiencia maravillosa, una experiencia que nos va a trasladar, gloria al Señor, a ese momento especial. Todos sabemos de dónde viene el partimiento del pan. ¿Se acuerdan que la palabra dice que este es el nuevo pacto? Quiere decir que hay un antiguo pacto, ¿verdad? Y te quiero dar, amado hermano, rápidamente, ¿verdad?, por cuestiones del tiempo, gloria al Señor, los inicios del partimiento del pan están en la Pascua. Allá en Éxodo capítulo 12, lo lees en casa, Éxodo capítulo 12 del 1 al 14, para los que están anotando. Éxodo 12 del 1 al 14, por primera vez el Señor instituye la Pascua. La palabra Pascua, amado hermano, significa pasar por encima. Eso significa Pascua. Pasar por encima. Eso es Pascua. Amado hermano, y el Señor en Éxodo 12, 1 al 14, te lo explico rápidamente por cuestiones de tiempo. Se trataba de comer aquella noche, esa sí era una cena. Se comía, amado hermano, un animalito durante toda una noche. Según Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 14, era una fiesta solemne. Te leo, por ejemplo, gloria al Señor. En el versículo 9 y 10 te lo leo, dice: ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. De entrada, la carne que se cenaba tenía que ser carnita asada. Nada que le voy a echar aceite para que agarre sabor, le voy a poner una especia, le vamos a echar... No, hermano, era la carne asada. Nada que lo hervías. Era carne asada, amado hermano. Y dice el versículo 10, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana.
O sea que háganse cuenta, se reúne la hermana Lupe en su casa a tomar la Pascua. Por cierto, la Pascua se tomaba cada 14 del primer mes. Ahí se comía la Pascua. ¿Cómo lo tenían que comer, hermana Lupe? ¿Hervido? Asado. Ahí tenía que estar Montserrat, ¿verdad? Asándola. Y don Alan soplándole, ¿verdad? Porque tenían que cenarlo. Toda la noche despiertos comiéndolo. Ese era el ritual. Nada tenían que dejar al día siguiente. Yo creo que la familia de la hermana Lupe sí no hubiese dejado nada, ¿verdad? ¿Cuántos son ahí? Son como 5 o 6, ¿verdad? Pero decía la palabra ahí, bueno, en el caso de la hermana Joana igual son varios, pero son niños. Pero, ¿qué pasaba si nada más era, por ejemplo, la hermana Rosa solita? ¿Cómo se lo va a acabar en una noche toda esa carne asada? Entonces el ritual decía que tenía que llegar a la casa de un vecino próximo. Hágase cuenta que se ponía de acuerdo la hermana Rosita con la hermana José, yo estoy solita, no me voy a acabar toda la carne, no puedo. Pues venga a comer con nosotros, porque nada más está el hermano Juan y la hermana José. Ya eran 3. Y los 3 casi no comen. Y así era, hermanos, si era una familia pequeña, se juntaba con otra familia, ¿para qué? Para que juntos pudieran celebrar la Pascua. Esa era la Santa Cena. Por eso les decía yo, hoy en día decir Santa Cena a partir el pan y tomar el vino es una palabra mal empleada, porque la realidad es un partimiento del pan, como dice Hechos 2:42. La Santa Cena era esa, comerse toda la carne durante toda la noche. Por eso dice el versículo 10, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo tenías que quemar al fuego. Nada que al día siguiente a las 6 de la mañana que empieza a salir el sol, hermana Rosita, gracias por haber venido a la Pascua. La hermana Rosita, mire, traje mi Tupperware para que me eche un pedacito y para el rato lo voy a comer. No se podía. No se podía llevar nada, hermano. Si había sobrado algo, hay que quemarlo en la leña. Lo que haya quedado, se tiene que quemar, hermano. Bueno, pues Cristo en la noche que tomó el pan y el vino cambia la Pascua. Cena el Señor, amado hermano, y en lugar de Pascua, en el pacto, en el nuevo pacto dice, a partir de hoy, comed, esto es, no representa, no simboliza, es mi cuerpo. Y pasaban los pedazos de pan y los discípulos empezaban a comer el pedazo de pan. Tomaba la copa y decía, daba gracias, porque oraban obviamente antes de hacer la ceremonia, y decía, esto es mi sangre que por ustedes es derramada. Es el nuevo pacto. Por eso, amado hermano, usted y yo hoy en día ya no hacemos el ritual de la Pascua del Antiguo Testamento, porque hay un nuevo pacto donde usted y yo participamos del partimiento del pan. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Y para concluir, te voy a dar 5 razones por las cuales debemos participar en el partimiento del pan. Porque alguien puede decir, hermano, yo no le encuentro algún beneficio a esto. Sí hay un beneficio de participar en el partimiento del pan. Número 1, participamos para recordar que Jesucristo murió por nosotros. De entrada, a veces se nos olvida que Jesucristo murió por nosotros, ¿sí o no? Andamos en el día, andamos en el mercado, andamos comprando, andamos en otras cosas y se nos olvida que Cristo murió por nosotros. Eso no debe de pasar.
Por eso celebramos partimiento del pan de forma consecutiva, de forma seguida. Hay iglesias que lo hacen cada fin de año. Hay iglesias que esperan la famosa Semana Santa para hacerlo. No, hermano, no debemos esperar la Semana Santa para hacerlo. Usted y yo debemos de participar del partimiento del pan. Usted y yo siempre tenemos que estar preparados. Primera a los Corintios 11:24, dando énfasis al primer punto de participar para recordar que Jesús murió por nosotros. Primera a los Corintios 11:24. Mira cómo dice la palabra del Señor. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, ahí viene, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Lamentablemente, amado hermano, hay iglesias que no tienen memoria de Cristo en la cruz. Hay iglesias que no tienen memoria de que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Y prefieren poner una cruz en el altar, ¿verdad? Hay iglesias que ponen una cruz. Para recordar que Cristo murió. No, hermano, Cristo dijo, hagan esto en memoria de mí. No dijo, pongan una cruz. Dijo, partan el pan, coman juntos, tomen el vino. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre que por ustedes he derramado. Punto número 1, entonces, participamos para recordar que Jesucristo murió. Punto número 2, son 5. Participamos por obediencia. Por obediencia, amado hermano. Y lo dice ahí mismo, 1 Corintios, para los que están anotando. Pero en el versículo 25, mira cómo dice: asimismo tomó también la copa después de haber, ¿qué? Después de haber cenado. Los que estamos estudiando la Biblia, ¿qué fue lo que cenaron? ¿El pedacito de pan que se comieron? No. ¿Qué cenaron? El antiguo pacto, que era comerse la carne durante toda la noche. Y si quedaba algo, ¿qué le hacían? Lo tenían que quemar. Por eso dice, y después que hubieron cenado. No era el pedacito de pan. Dice el versículo 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Punto número 2, participamos por obediencia. Y punto número 3, son 5, participamos por anunciar su muerte y su pronto regreso a la tierra, amado hermano. Es decir, cada vez que nosotros oficiamos ese sacramento, que es el segundo más importante después del bautismo, cada vez que nosotros oficiamos el partimiento del pan, estamos anunciando la muerte de Cristo. Pero también estamos anunciando que Cristo pronto va a regresar a la tierra, amado hermano, porque Cristo va a regresar. El Señor va a volver. Y siempre lo canta la hermana Monse con mi esposa, ¿verdad? Cristo viene ya. Porque es la verdad, hermano. Cristo viene ya. Y qué triste es que muchas iglesias digan: Cristo viene ya. Cristo viene ya. Pero no parten el pan. No son obedientes. Cristo dijo: háganlo en memoria de mí. Les voy a dar un dato triste. ¿Saben cuándo se acuerdan de Cristo? Si es que se acuerdan, aparte de la Semana Santa. Ahorita en diciembre. Ahí sí se acuerdan del Señor muchos. En la famosa y dichosa Navidad. Es más, creo que hasta ni se acuerdan tanto de Dios, se acuerdan más del señor gordo ese de rojo con gorrito. Ese, de Santa, de Papá Noel. Es una vil tristeza, amados hermanos, que inclusive hasta en los templos pongan pinos navideños y todas esas cosas. Es una tristeza, amado hermano. Y es una falta de respeto a la casa de oración. Jesucristo dijo: háganlo en memoria de mí. Partan el pan. ¿Quieren hablar que yo voy a regresar? No nada más lo digan de boca, háganlo.
¿De qué forma una iglesia predica que Cristo viene ya? No nada más saliendo a las calles repartiendo folletos. Una iglesia predica que Cristo viene ya participando del partimiento del pan y bebiendo el vino sin fermentar. Entonces, punto número 3, participamos por anunciar su muerte y su pronto regreso a la tierra. Lo dice el versículo 26. Ahí mismo en 1 Corintios 11:26 dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Dime de una iglesia que anuncia el regreso de Jesús. ¿Cuántas veces se anuncia el regreso de Jesús al año? Pregunto, amados hermanos, que estamos estudiando este sacramento tan importante, ¿cómo se anuncia el regreso de Cristo? ¿De boca? Mediante el sacramento. La pregunta es, ¿cuántas iglesias lo anuncian al año? Una ocasión me decía una hermana, hermano, yo tengo años que no participo de eso. Tiene años que mi congregación no se hace. Qué triste. No han anunciado que Cristo viene. Sí lo cantan. Sí lo meten en los coros de la liturgia. Cristo viene ya. Pero no lo hacen. Y el arca del pacto, hermano, es una iglesia distinta. El arca del pacto, para que vayan agarrando vuelo, para que vayan agarrando la onda, hermanos. El arca del pacto es una iglesia que estará anunciando que Cristo regresará. ¿No te da alegría? Dale el aplauso fuerte a Cristo. Porque Cristo va a regresar, hermano. Yo quiero preguntarles a ustedes, si una iglesia anuncia que Cristo regresa mediante el partimiento del pan, hermana Joana, ¿cuántas veces cree usted que tendríamos que anunciarlo al año? ¿O cada cuánto? Aunque sea. Mínimo. No una vez al año. ¿Cuántas, hermana Lupe, según usted? ¿O cada cuándo? Anunciemos que Cristo viene. ¿Ah? Alex, ¿cada cuándo tendríamos que hacerlo? Según usted. Mana José. Mana Berenice. ¿Verdad que sí? En cada evento de consagración, como este domingo, gloria al Señor. Porque es un momento importante. Es una experiencia. Mira, hermano, yo te voy a decir algo. Si la iglesia lo hace, te aseguro que habría temor de Dios en muchas vidas. No hay temor de Dios en muchas congregaciones porque, eso de los sacramentos. Hay gente que no sabe ni qué son los sacramentos ni cuáles son. Me bauticé, hermano, y ya de ahí no sé nada. No, hermano, hay sacramentos. Hay cosas sagradas, sacras al Señor que tenemos que hacer. Por eso esta es una congregación diferente. Esta es una congregación que quiere rescatar, amados hermanos, lo que se ha estado perdiendo. Punto número 4. Participamos porque tenemos comunión con Cristo. Versículo 17. Versículos 16 y 17. Versículo 17 de 1 Corintios 11. Dice, pero al anunciarles esto que sigue, no os alabo, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Los hermanos de la iglesia de los Corintios se congregaban no para tener comunión, se andaban peleando entre ellos. Andaban discutiéndose. No, hermano, no debe de ser.
Nosotros participamos porque tenemos comunión con Cristo. Entonces aquí hay un parteaguas. No cualquiera puede participar de esto. Tiene que ser alguien que esté bautizado, que tenga el primer sacramento. El más importante, ¿cuál es? El bautismo. Porque va a participar del segundo sacramento, que es esto, el partimiento del pan o Santa Cena, como se dice comúnmente. Y tiene que estar en comunión con Cristo para poder participar. Y punto número 5 y último, amado hermano. Punto número 5. ¿Por qué participar de este sacramento tan importante? Número 5. Participamos para tener vida eterna. Esto casi no se enseña, ¿eh? Participamos para tener vida eterna. San Juan 6, 51 al 54. Con esto cierro el mensaje, gloria al Señor. San Juan 6, 51 al 54. Gloria a Cristo, aleluya. Participamos para tener vida eterna. ¿Quieres tener vida eterna? Dentro de las actividades que nosotros hacemos para tener vida eterna, una de ellas es participar del partimiento del pan. No lo digo yo, lo dice el mismo Señor Jesucristo en San Juan capítulo 6, versículos 51 al 54. Miren cómo dice, ya lo tenemos, dice, habla Jesús y dice, yo soy el pan vivo. Yo soy, dice Jesús, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré, ¿qué es? La gente pensaba que era de comerse a Cristo así como un caníbal. Así pensaba la gente. Por eso lo quisieron apedrear. ¿Cómo cree que me voy a comer la carne de...? No, él se refería al partimiento del pan, porque el pan es el cuerpo de Jesús. Hay gente que dice, hermano, pero eso lo enseñan los católicos. No, eso lo enseñamos los evangélicos. Hermano, pero eso lo enseña el sacerdote Luis Toro. No es cierto, eso lo enseñamos nosotros. De hecho, la palabra evangélico significa evangelismo al católico. Si alguien no sabía por qué nosotros nos llamamos cristiano evangélico, somos cristianos que evangelizan al católico. Evangélico. Si no lo sabía, hoy se está enterando. Por eso dice aquí el Señor Jesús, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos de comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Aleluya. Amado hermano, es hermoso hablar de este sacramento. Podríamos seguir hablando de muchas cosas, pero te dejo las 5 razones por las cuales participar. Número 1, participamos para recordar que Jesucristo murió por nosotros. Amén. Número 2, participamos por obediencia. Número 3, participamos por anunciar su muerte y su pronto regreso a la tierra. Número 4, participamos porque tenemos comunión con Cristo. Y punto número 5, participamos para tener vida eterna. Jesucristo dijo, el que no coma mi carne, no tiene vida. El que no beba mi sangre, no tiene vida. ¿Y dónde está eso?
Cuando usted participa, amado hermano, por eso le vuelvo y le repito, es algo especial. Cuando pasemos, pues, ¿verdad?, a la mesa a comer ese pedazo de pan, amado hermano, hágalo con mucho temor porque estamos recordando que Jesucristo murió. Y estamos diciéndole a la gente, hey, Él murió, resucitó al tercer día, pero va a regresar. De eso se trata, hermano, de que Cristo regrese y nos vayamos con Él a la boda del Cordero. Como dice Apocalipsis 19:9, bienaventurados los que son llamados a la boda del Cordero. ¡Qué dicha! ¡Qué bendición! Esto es la iglesia. Esto es el segundo sacramento más importante. Pónganse de pie en esta hermosa noche. Aleluya. Gloria al Señor.